Decíamos en la editorial, analizábamos recién, cada vez está más claro cómo tienen vinculación los distintos escenarios de guerra que está habiendo en distintas partes del mundo. Hablábamos en la editorial respecto del conflicto en Asia Occidental y cómo se llegaba a esta semana en la que efectivamente se firma, o firman en realidad de manera digital, tanto Donald Trump como Mayup Pezeshkian, este memorándum de entendimiento de 14 puntos que había sido filtrado un par de días antes, creo que ya una semana antes había un run de esos 14 puntos, no había confirmación. Y efectivamente el 17 de junio del 17 de este mes, hace 2 o 3 días exactamente, se firma ese acuerdo. Y la idea es ponernos a analizar, bueno, no solamente qué dice el acuerdo o este memorándum, sino cómo qué empezó a generar ya el mismo hecho de la firma de este memorándum de entendimiento. Vamos a charlar con el colega, amigo, periodista y analista internacional Pablo Jofrelea, que tiene la gentileza un sábado por la mañana de conectarse para charlar un rato con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Nicolás, Miranda, Viviana y Claudia de este lado. Nicolás, Miranda, Viviana y Claudia. Son 4. Oye, muchas gracias por la invitación, siempre es un agrado. Estoy un tanto resfriado, pero es la época. A disposición. Es la época. Sí, se lo oye aquí sobre todo. Oye, previo a lo que me quieran preguntar, les quiero ser autorreferente. Sobre el tema laboratorios ucranianos, bioterrorismo y todo, en mi caso particular vengo escribiendo el año 2016 sobre eso. Les invito a que visiten esos artículos porque estas son acusaciones que tienen muchos años, ¿no? Y Ucrania es el país, incluso desde Estados Unidos, que ha sido sindicado como el que tiene más laboratorios biológicos en Occidente. Peligrosísimo porque es un estado absolutamente desfocado. Sí, es real. Algunos de ellos los hemos publicado en Revista Trinchera. Así que gracias también por esas colaboraciones que has hecho en reiteradas oportunidades. Y lo decíamos recién, cada vez está más visible la vinculación que hay entre la guerra en Ucrania contra la Federación de Rusia, el conflicto en Asia Occidental contra la República Islámica de Irán, que tienen como terminal también a China, ambas en este intento de Occidente de evitar que estas nuevas potencias les planten cara y generen otra alternativa, o por lo menos eso es a grandes rasgos lo que parece que está sucediendo. ¿Qué lectura haces particularmente de cómo se llega al memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán? Porque Israel ya sabemos que después por todos los medios intentó bombardear y torpedear ese acuerdo. Bueno, se llega al memorándum, Nicolás, en virtud de no solo la guerra del 28 de febrero, no solo la guerra de junio del 25, no solo la violación del acuerdo nuclear firmado en 2015, sino que se llega al memorándum en virtud de décadas de presiones, de políticas de sanciones, de embargos, de bloqueo, y con una postura siempre permanente de la República Islámica de Irán de no ceder en cuanto a su soberanía, su integridad territorial, elementos centrales para la política iraní. Y llegar a este memorándum en lo específico es en virtud precisamente de esa fortaleza, ¿no? De no ceder. Los países que ceden, los gobiernos que ceden, terminan simplemente siendo secuestrados en sus políticos, terminan simplemente capitulando y sometiéndose absolutamente, incluso aunque sean amigos de Estados Unidos, ¿no? Es cosa de ver a lo que es la Unión Europea. Yo diría, la Unión Europea es hoy el patio trasero de Estados Unidos en múltiples aspectos, en compra de armas, en compra de energéticos, en la política exterior de seguimiento. Así que en ese sentido, quien cede en función de la supremacía, de la hegemonía y del imperio de la fuerza, termina siendo simplemente servil e incluso cómplice de
de esas administraciones, ¿no? Es lo que ha hecho Europa, indudablemente, o países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, en el caso de Oceanía. Así que llegar al memorándum de entendimiento es entender que hay un país, que hay una revolución, que hay un liderazgo político, religioso y militar, que fundamentado esencialmente en un apoyo social muy potente, porque podremos hablar de las manifestaciones, hablar de situaciones esporádicas que han existido, muy violentas, indudablemente, muy potentes, pero efectivamente bajo la influencia de Occidente, pero la revolución islámica es capaz de plantarse y decir, esta es la manera en que yo enfoco mis relaciones internacionales y de aquí no cedo, o negocio, porque el acuerdo nuclear fue una negociación, fue llegar a un entendimiento después de muchos años de tratativa. Pero al mismo tiempo te exijo que cumplas lo comprometido, y si no lo cumples, entonces yo hago lo que tengo que hacer. Voy a enriquecer uranio, voy a aumentar el número de centrífugas, voy a desarrollar una política soberana al margen de lo que ustedes me querían imponer, porque ustedes no han cumplido. Entonces cada vez se fue intensificando este proceso hasta llegar finalmente a una situación donde, bajo la presión del sionismo israelí y bajo la presión del lobby sionista estadounidense, junto a los lobbies sionistas de Francia, Gran Bretaña y Alemania, se fue intensificando una presión militar en el sentido de atacar a Irán. Argumento falsario, que Irán estaba a punto de construir un arma nuclear, o 10 armas nucleares, o 20 artefactos nucleares. Daba exactamente lo mismo, porque la narrativa era esa, colocar en la prensa occidental principalmente el hecho de que Irán era un peligro. Y como era un peligro, entonces le asistía a las potencias democráticas occidentales y a la mayor democracia de Asia Occidental, como se hace llamar Israel, el derecho de la legítima defensa, del ataque preventivo contra Irán. Y en eso, indudablemente, la presión ejercida por Israel, sobre todo con Convención Mileikovsky, alias Netanyahu, de estar permanentemente en Washington soplando al oído de las autoridades estadounidenses, te hace definir que en definitiva los ataques militares son precisamente en esa conjunción de una narrativa hegemónica, una narrativa sionista de incluir a Estados Unidos en sus ataques, que se logra en julio del 2025 y se vuelve a intensificar a través de el apoyo a los grupos terroristas que en diciembre del 2025 y principios del 2026 atacaron desde la zona kurdo-iraquí y desde la zona oriental y con intromisión de servicios de inteligencia. Finalmente, como no les resultó, viene la guerra del 28 de febrero, donde desde el primer día se vio claramente cuál era la intención, ¿no? Asesinato del líder religioso iraní, asesinato de 168 niñas en una escuela y destrucción masiva de infraestructura civil, militar, energética e instalaciones nucleares, ataque a instalaciones nucleares iraníes. Pero la resistencia iraní no solo fue una sorpresa para Occidente, no solo una sorpresa para Estados Unidos y para el régimen israelí, sino que significó simplemente eliminar los 9 objetivos que tenía Israel y Estados Unidos respecto a Irán. Derrocar a la revolución, desmantelar el sistema de misiles, desmantelar el programa nuclear y pedir el apoyo a la resistencia al resto de la región. Es decir, ninguno de los puntos se cumplió y por tanto vino la intensificación de los ataques en una nueva estrategia militar iraní que significó ataque a bases militares, significó en definitiva controlar el estrecho de Hormuz en forma efectiva, no por el relato estadounidense de que yo voy a escoltar los barcos, no, en forma efectiva. Y eso generó entonces un descalabro desde el punto de vista de las relaciones internacionales de Estados Unidos con sus socios europeos, con las propias monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, que vieron con espanto que aquel que les había prometido con sus bases militares protección, simplemente veían caer desde el cielo decenas de misiles que atacaban no solo a las bases militares, sino que a todos los centros neurálgicos de inteligencia, de información, de vínculos con Estados Unidos. Así que, lógicamente, bajo un Donald Trump
con dificultades en su política interna, con dificultades en sus relaciones con sus socios europeos, con una inflación en alza producto del flujo energético paralizado, simplemente empiezan a pensar, a partir también del relato estadounidense, de que era necesario desvincularse de esos ataques en virtud de la alianza crónica que tiene con Israel. Recordemos las declaraciones de Joe Kent, jefe de la oficina contra el terrorismo, que dice: jamás Irán fue una amenaza inminente y fuimos a la guerra porque Israel presionó y obligó a la administración estadounidense a ir a esa guerra. Por tanto, el memorándum de entendimiento, donde está Estados Unidos, donde está Irán y no está Israel, es absolutamente lógico, porque Estados Unidos quiere salir de esa situación, pero al mismo tiempo tiene un juego peligroso, porque dice que quiere salir, firma digitalmente un memorándum, se compromete a los 14 puntos, pero al mismo tiempo no termina de cortar el lazo umbilical con el régimen israelí, que ataca al Líbano, que sigue presionando, que sigue generando un genocidio en Palestina, que sigue ocupando Siria. Es decir, llegar al memorándum de entendimiento era una política lógica, pero que está en peligro en función de este verdadero catalizador de conflictos como es el régimen sionista. En estos días leía a varios analistas hablar de que por primera vez, o que uno de los grandes logros en realidad de este conflicto, de este enfrentamiento o de esta guerra asimétrica, el gran logro de Irán había sido poner sobre el tapete que los intereses norteamericanos y israelíes no eran los mismos, y generar como esa especie de, no sé si enfrentamiento, pero sí de tensión hacia el interno de esa gran alianza, como venís relatando. Me pareció interesante ese enfoque, digamos, como que esa había sido una de las grandes victorias en esta derrota estratégica que, o por lo menos esto lo digo a título personal, creo que es una gran derrota estratégica de Estados Unidos y de Israel en la región a manos de Irán, que previo al que iniciara el conflicto venía siendo una potencia en ascenso, pero sale muchísimo más fortalecida como potencia regional, y me animaría a decir como potencia ya empezando a discutir un poco más allá también. 14 puntos que, como bien señalabas, no hay prácticamente concesión iraní de los puntos que supuestamente dieron origen al conflicto. Hablando mal y pronto, una capitulación de Trump que necesita salirse de ese lugar. Sí, yo te diría que comparto en parte ese análisis, resaltando quizás ciertos elementos muy centrales. Yo creo que la resistencia de Irán, más aún desde el punto de vista del relato iraní, se habla de la tercera defensa sagrada, ¿no? Recordando la primera defensa en la guerra contra Irak, que fue armada, financiada y apoyada por Occidente, entre el año 1980 y 1988. La segunda defensa sagrada, junio del 2025, donde ya Irán mostró que había llegado a un punto de decisión que salía de los ataques proporcionales, como le llamaba Irán, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú me atacas, yo te ataco. Pero en definitiva, la propia necesidad de fortalecer la defensa de Irán fue virando aquello, y que se expresa aún más a partir de esta tercera defensa sagrada, donde la respuesta iraní fue de una potencia absoluta. O sea, recuerda, Nicolás y amigas, que el primer ataque de Irán tras el asesinato de Seyed Ali Khamenei y las estudiantes de Minab fue contra todas las bases militares de Estados Unidos en la zona y a todo lo que significaban los ojos y oídos de esas bases militares, radares, sistemas de vigilancia, todo lo que implicaba, y que lo había advertido Irán. Dijo: si hay un ataque contra Irán, yo voy a responder en aquellas bases militares que están en los territorios de las monarquías del Golfo Pérsico. Le digo a las monarquías que no es un ataque contra ustedes, sino
un ataque contra las bases estadounidenses. Y a medida que se incrementaron esos ataques, indudablemente significó el poder darse cuenta que era una guerra distinta, ¿ah? Una guerra distinta en función de la capacidad militar, de la capacidad de la potencia de fuego. Estamos hablando de misiles balísticos, de cruceros, hipersónicos, aviones no tripulados, y con respuestas muy efectivas, o sea, no había posibilidad de desmentir la respuesta, como sí podían hacerlo con anterioridad. Hay satélites, hay teléfonos celulares, hay imágenes que muestran aquello. Por tanto, creo que esta tercera defensa sagrada es un punto de inflexión, porque efectivamente Irán además había advertido que frente a los ataques, las amenazas permanentes de intervención militar terrestre y otro, iba a tomar medidas que significaban un golpe muy potente, control del estrecho de Hormuz. Y yo creo que eso le da un viraje muy importante a la guerra, porque no solo es el control del estrecho de Hormuz, desde el punto de vista territorial, sino lo que significa el paso de miles de barcos por ese paso marítimo, ¿no? Ya hemos hablado del 22% del petróleo que pasa por ahí, el 25% del gas licuado natural, todo lo que tú quieras respecto a eso. Pero estamos hablando de una zona que además está a unos pocos kilómetros de la quinta flota del Golfo Pérsico de Estados Unidos. Estamos hablando de una zona rodeada por más de 50 bases militares de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irán, no contra el resto del planeta. Y claro, eso fue mostrando la decisión, la determinación, y en definitiva, también diría yo un elemento central en todo esto es el cambio de visión del conjunto del planeta respecto a Irán, ¿no? Yo creo que hoy hay una visión de Irán que representa a los pueblos en resistencia, representa al sur global, representa la necesidad de la resistencia frente al poder hegemónico. No es posible aceptar ni amenazas ni hechos concretos. El asesinato del líder religioso significó un golpe muy potente. El asesinato de miles de iraníes ha sido un golpe muy potente. Yo diría que en ese sentido la defensa de Irán no es solamente una defensa de su revolución y otro, es la defensa también existencial de Irán frente a las amenazas. Y creo que en definitiva representa hoy Irán un punto referencial para musulmanes y no musulmanes, ¿no? O sea, es cosa de ver la situación a nivel del Campeonato Mundial de Fútbol, ver las repercusiones a nivel de la prensa internacional. Hoy se habla de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. No se habla de la guerra, se habla de la agresión. Y eso es muy potente desde el punto de vista narrativo. Creo que efectivamente hay un punto de inflexión en esta situación que a mí en el plano personal, como analista y como parte componente de esta humanidad, me satisface en función de considerar que hay alguien que es capaz de enfrentar a poderes absolutamente hegemónicos, bárbaros, soberbios, arrogantes. Ayatollah Ali Khamenei solía decir las potencias hegemónicas y arrogantes, y así se comportan, ¿no? Y así quieren seguir comportándose, amenazando amigos, adversarios y enemigos, ¿no? Dinamarca, México, Colombia, los europeos, traidores, cobardes, les dice Trump, ¿no? No me apoyan en abrir el estrecho de Hormuz. Y claro, porque se han dado cuenta que los efectos son mucho más desastrosos que el seguir bajo la égida de Donald Trump o la administración estadounidense. Pablo, ¿qué tal? Miranda te saluda. Mi consulta tiene que ver con cómo puede sobrevivir un acuerdo de estas características mientras exista el proyecto sionista, ¿no? Porque el punto 1 de este memorándum habla de la terminación inmediata de todas las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y al día siguiente de la firma, Israel vuelve a atacar el sur de ese país. Digo, más allá de que este acuerdo era presentado incluso por muchos analistas como una vía hacia la estabilidad regional, digo, la historia no reciente, la historia en general demuestra que ninguna política de estas características puede consolidarse mientras el proyecto sionista siga vivo, que, digo, más allá de los otros puntos
del acuerdo y de estas cosas que mencionabas recién, bueno, ¿cómo sobrevive este acuerdo o cómo se extiende en el tiempo mientras el sionismo sigue haciendo de las suyas? Miranda, siempre, en el plano muy particular, siempre he sostenido que la solución para Asia Occidental es la eliminación del sionismo. No hay otra posibilidad para el desarrollo de la región. El sionismo es un verdadero virus pernicioso, ¿no? El sionismo, y me voy a remontar a una resolución del año 1975, la 3379, que es una resolución de la ONU, ¿no? Esa resolución establecía que el sionismo es equiparable al apartheid sudafricano, racista, supremacista, y que se tiene que tender a su eliminación. ONU, 1975. Resolución que se elimina el año 1991 porque venían la Conferencia de Madrid y posteriormente los acuerdos de Oslo, y por tanto Estados Unidos e Israel exigen que esa definición absolutamente real hasta el día de hoy fuese eliminada. La eliminaron con la resolución más corta de la historia. Deróguese la resolución 3379. Es la resolución más corta de la historia, pero en función de las presiones de Estados Unidos e Israel. Por tanto, cuando tú analizas la historia de la presencia del sionismo durante el siglo XX, el sionismo como colonos sionistas al principio y con la instalación de Israel en 1948, que es el verdadero origen de Israel, ¿no? Israel nace el 14 de mayo de 1948. 78 años de historia donde han tenido permanentemente guerras, ataques, invasiones, agresiones, desestabilización, asesinatos selectivos, genocidio, ocupación, usurpación de territorio, con el Líbano, con Palestina, con Siria, ataques a Irak, ataques a Yemen. Entonces, cuando tú tienes un régimen de esas características en una sociedad mayoritariamente violenta, la sociedad israelí es una sociedad mayoritariamente violenta. Está conformada por colonos supremacistas y racistas que apoyan abiertamente la guerra de exterminio del genocidio. Sus propias encuestas lo demuestran, ¿no? Ellos no quieren seguir con Netanyahu, dicen las encuestas también, pero no porque quieran que se les devuelva el territorio a los palestinos, o se les devuelva las granjas de Shiva al Líbano, o se salga del sur del Líbano. No, es porque simplemente quieren que su democracia liberal tenga un fundamento más allá de lo ortodoxo o los elementos que le generan algún escozor a nivel mundial. Y en ese plano, Israel es un violador permanente del derecho internacional, es no firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, posee armas nucleares, es un régimen absolutamente impune frente a los crímenes que comete, por todos los factores que uno pueda considerar, el sionismo estadounidense, el control de medios de comunicación, el control financiero que tiene el sionismo a nivel internacional, las alianzas con la tríada europea, que es la más potente, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Por tanto, cuando Israel entra a una guerra y se ve sobrepasado, levanta la mano, ¿no? Y dice, cesa el fuego, mediación. Sucedió con el Líbano, la expulsión del año 2000, la guerra de junio del 2006 con Hezbollah, donde fue derrotado. Ha sucedido con Hamas también en la Gaza, bajo condiciones paupérrimas desde el punto de vista militar, siempre pidiendo cese al fuego, siempre cuando se ve en dificultades. Pero jamás ha cumplido los cese al fuego, ni con Palestina, menos aún con el Líbano. Acuérdense que ayer viernes se firmó se llegó a un acuerdo entre Hezbollah y el régimen israelí, o sea, fuera de los acuerdos de un gobierno libanés que no tiene absolutamente nada que hacer en una firma de acuerdo con Israel, porque no hace nada para defender al pueblo del Líbano, menos su ejército libanés, el que lo ha hecho es la resistencia libanesa. Se llega a ese acuerdo y hoy 23 asesinados. 23 asesinados. Claro, uno podría poner en la mesa y decir, es que lo está haciendo porque lo que quiere es, lisa y llanamente,
torpedear el memorándum de entendimiento. Y lo ha logrado, porque hoy Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz en función del incumplimiento del punto número 1 del memorándum de entendimiento. Y con toda razón, si Irán lo viene advirtiendo permanentemente, que el acuerdo, que el entendimiento, el memorándum establece el fin de la guerra en todos los frentes, y eso no se cumple, entonces Estados Unidos es incapaz de detener a su perro de la guerra, ¿no? Hay un periodista israelí ya muerto hace algunos años, ex soldado y posteriormente un profundo antisionista de nombre Uri Abneri, que fue muy perseguido porque denominaba a los colonos sionistas, los más extremistas dentro de una sociedad violenta, como los perros de la guerra. Entonces, en definitiva, los perros de la guerra significa aquel que va a la guerra sin sentido, con anteojeras, adelante, a destruir, a matar, a asesinar, a demoler viviendas, a desplazar a la población. Porque el régimen israelí tiene ciertos puntos permanentes en su actuar. El expansionismo territorial, la ocupación permanente de territorio, el Gran Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates, el desplazamiento forzado, la limpieza demográfica y étnica, la aplicación de la doctrina Dahille, que significa aquella aplicación de destrucción total si no somos capaces de ocuparlo, la destrucción generalizada, el rediseño geopolítico regional mediante la fuerza, no mediante el entendimiento, los acuerdos, la relación, porque ellos están enmarcados en lo que llaman la supervivencia política interna, el estado de guerra continuo, ¿no? Y esto lo sostienen medios israelíes como Haaretz, por ejemplo. Dicen que seguir manteniendo el frente militar en el Líbano sirve a los intereses políticos domésticos de Netanyahu, que bien sabemos es un tipo procesado por corrupción y tráfico de influencia y con acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad. Por tanto, el prolongar indefinidamente esta agresión contra el Líbano ayuda a justificar el estado de emergencia. Aplaza el escrutinio que la sociedad israelí dice respecto a los fallos de seguridad y mantiene una cohesión política interna bajo lo que llaman ellos una amenaza existencial. Eso mueve al sionismo, esa crónica permanente de no podemos vivir un segundo holocausto. Entonces, como no podemos vivir un segundo holocausto, entonces generamos un holocausto contra el Líbano, contra Palestina, contra Siria. Es el victimismo crónico del sionismo, crónico. Esa historia la vienen contando desde décadas, ¿no? Décadas. O sea, en el fondo hacemos lo que hacemos porque nos quieren matar, nos quieren asesinar. Es decir, el que se sienta amenazado, el que se siente que lo pueden asesinar, asesina entonces multiplicando las muertes en forma absoluta. Creo que en ese sentido, finalmente, la única solución para la región de Asia Occidental es la eliminación del sionismo, entendiendo el sionismo no como lo entienden los sionistas. Esto no es judaísmo y no es semitismo, es la ideología política, es la visión de mundo supremacista, racista y criminal, tal como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial tras la derrota del nazismo. Claro, el nazismo reflota años después, pero se eliminó al nazismo y se castigó al nazismo y se juzgó al nazismo y se ahorcaron a líderes nazistas. Eso es lo que hay que hacer con Israel. Un juicio, un tribunal penal internacional que lleve a estos criminales, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, que hablan de la eliminación del Líbano, la eliminación de los palestinos. Bueno, hay que eliminar el sionismo, que es el verdadero virus metido en el cerebro y en el actuar de una sociedad israelí que necesita una depuración muy completa. Uh-huh. Lo cierto es que, como bien relatás, más allá de la firma de este memorándum de entendimiento, sabiendo de todos estos escollos que hay, parece más un ganar tiempo y tratar de calmar un poco las aguas de Donald Trump que otra cosa. De todas maneras habrá que ver cómo va evolucionando, porque, como bien lo señalabas, Irán fue bastante claro en hasta dónde iba a soportar o hasta dónde no. Dijo, si no se cumple con lo que se firmó, no vamos a
a tener, y parece en esto como la escalada 1 a 1,5. Si subís un peldaño, subo un escalón y medio o 2 y vamos viendo cómo se sigue avanzando. Así que bueno, habrá que estar muy atentos a cómo vaya evolucionando el asunto. Pablo, como siempre, un placer. Gracias por habernos destinado unos cuantos minutos para tratar de entender un poco mejor qué está pasando por aquellos lados. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Charlábamos con Pablo Jofré Leal, periodista, analista internacional, amigo de la casa ya. Que bueno, ya nos ha compartido un montón de su experiencia y que es uno de los compañeros y compañeras que pueden ir a visitar sus notas en Revista Trinchera, porque cada vez que saca algún artículo nos lo envía para que lo podamos replicar en el portal.